En la historia del automóvil, existen coches deportivos y existen coches de familia. Rara vez un mismo nombre logra dominar ambos mundos. Pero en Japón, hace más de medio siglo, nació una máquina que rompió esta regla. Un coche diseñado para sobrevivir a una crisis petrolera global que terminó convirtiéndose en el lienzo en blanco para la cultura de la modificación más grande del planeta. El Honda Civic no es solo un modelo de auto, es una religión. Para comprender la magnitud del Civic, debemos situarnos en el abismo corporativo de principios de los 70. La división automotriz de Honda enfrentaba una encrucijada existencial. El fracaso comercial del Honda 1300 había drenado las arcas y la paciencia de la junta directiva. El ultimátum tácito resonaba en los pasillos de Hamamatsu: o fabrican un coche de pasajeros viable para el mercado global, o nos retiramos del negocio de las 4 ruedas para siempre. En 1972, nació la respuesta, el Civic. Compacto, ligero y de tracción delantera, era la antítesis de la opulencia americana. Pero la verdadera revolución llegó bajo el capó. Ante la draconiana Clean Air Act de 1970 y la crisis del petróleo de 1973, mientras Detroit estrangulaba sus V8 con convertidores catalíticos que sacrificaban potencia, Honda optó por la ciencia pura. Revelaron el motor CVCC. La audacia de Honda no tuvo límites. Al carecer de un chasis propio adecuado para las pruebas iniciales, instalaron el prototipo CVCC en un Nissan Sunny para demostrar su viabilidad. Y cuando el CEO de General Motors se burló, alegando que tal tecnología no funcionaría en sus pesados vehículos, Soichiro Honda ejecutó una maniobra legendaria. Compró un Chevrolet Impala V8 de 1973, envió el motor a Japón, fabricó culatas CVCC a medida para el bloque americano y lo devolvió a la EPA. El Impala modificado por Honda no solo pasó las pruebas de emisiones sin catalizador, sino que mejoró su consumo, humillando al gigante americano con su propia maquinaria. El Civic no solo salvó a Honda, redefinió la ingeniería global. La segunda generación trajo madurez y refinamiento, pero fue la tercera generación de 1983 a 1987, bautizada en Japón como el Wonder Civic. La que rompió el molde estético con su diseño de cuña afilada y trasera truncada. Aquí, Honda tomó una decisión filosófica que alteraría su ADN: la economía no tenía por qué ser enemiga de la adrenalina. En 1984, Japón vio nacer el verdadero potencial de la plataforma con los motores ZC de doble árbol de levas. Pero fue en 1986 cuando la leyenda aterrizó en América bajo las siglas SI, Sport Injected. Abandonando los carburadores arcaicos por la inyección electrónica PGM, FI, una tecnología digital perfeccionada en los circuitos de Fórmula 1 con Williams, el Civic SI cobró vida. Su motor de 1.5 litros entregaba 91 caballos de fuerza, una cifra que puede parecer modesta hoy, pero en un chasis que apenas superaba los 850 kilogramos. La relación peso-potencia era electrizante. Junto al CRX, un biplaza derivado que se manejaba con la inmediatez telepática de un kart, Honda demostró al mundo que la diversión al volante no requería tracción trasera ni 8 cilindros. Solo requería ligereza y precisión. Si le preguntas a un purista cuándo se perfeccionó el Civic, dirá, chasis EF. La cuarta generación de 1988 a 1991, aplicó tecnología F1 a un coche diario. El logro: suspensión de doble horquilla en las 4 ruedas. Los económicos usan McPherson porque es barato. La doble horquilla es cara, compleja, usada en Porsche 911 y F1, porque mantiene la llanta plana contra el asfalto. Ponerlo en un Civic de $12,000 fue arrogancia ingenieril gloriosa. En 1989 llegó el B16A, primer motor de producción con VTEC, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. A bajas RPM usa levas pequeñas. A 5.500 revoluciones por minuto un pasador hidráulico bloquea una leva gigante, abriendo válvulas masivamente. El motor cambia de personalidad, de cordero a lobo. El Civic CIR EF9, en Japón, 160 caballos de 1.6 litros sin turbo. La barrera de 100 caballos por litro, antes solo Ferrari. El Civic era un superdeportivo disfrazado. El chasis de la quinta generación de 1992 a 1995, conocido cariñosamente en Latinoamérica como Zapatito o Frijolito por su diseño biodinámico, cimentó la cultura del tuning global.
Los entusiastas descubrieron la intercambiabilidad de piezas tipo Lego. Un Civic básico podía recibir el corazón de un Integra Type R, motores Serie B, y humillar a V8 en el cuarto de milla. Sin embargo, la historia popular comete un error frecuente al recordar su momento estelar en el cine. Los infames Civics negros con neons verdes que asaltan camiones en The Fast and the Furious lanzado en 2001 no eran hatchback CG, sino coupés CJ1 de 1993 a 1995, equipados con el kit de carrocería V y SGT Bummer. Aunque la película dobló el sonido de sus motores para que rugieran como bestias de competición, en la realidad eran modelos EX modestos. No obstante, esa imagen cinematográfica, errónea o no, convirtió al Civic en el símbolo de la rebeldía automotriz, probando que un chasis ligero de tracción delantera podía ser tan amenazante como un muscle car en el imaginario colectivo. El chasis CK representa el apogeo de la era analógica de Honda. En 1997, Japón recibió el primer Civic Type R, EK9, una máquina purista sometida a una dieta estricta sin aislamiento acústico. Honda aplicó seam welding, soldadura de costura continua, en puntos estratégicos del chasis monocasco. Una técnica de competición para incrementar drásticamente la rigidez estructural que rara vez se ve en coches de producción. Bajo el capó residía el B16B, una obra maestra de la ingeniería aspirada, utilizando el bloque más alto del motor 1.8 litros, pero con un cigüeñal de carrera corta. Honda creó una relación geométrica perfecta que permitía al motor girar a 8.200 revoluciones por minuto con una suavidad inquietante. Con 185 caballos, superaba en eficiencia volumétrica a cualquier Ferrari de la época. Mientras tanto, América recibió el Civic Si, chasis EM1, en el icónico color Electron Blue Pearl. Equipado con el motor V16A2, se convirtió instantáneamente en el objeto de deseo número uno de la nación, consolidando una era donde la línea roja del tacómetro importaba más que la velocidad punta. El siglo XXI trajo una traición técnica imperdonable para los fieles. Buscando maximizar el espacio interior y reducir costos de manufactura, Honda eliminó la venerada suspensión de doble horquilla delantera, reemplazándola por el esquema McPherson, más común y barato. El resultado fue el chasis EPOEM, más alto, más blando y con una dirección eléctrica que anestesió el tacto del volante. El Civic Type R, EP3, fabricado en Inglaterra, adoptó una silueta de furgoneta y una palanca de cambios montada en el tablero, ganándose el apodo peyorativo de Breadpan, furgoneta de pan. Sin embargo, de este chasis controvertido nació el salvador moderno de Honda, el motor Serie K. El K20 introdujo el i-VTEC, combinando el cambio de perfil de levas tradicional con el VTC, variable timing control, que ajustaba continuamente el tiempo de admisión. Robusto, potente y con una capacidad de flujo de aire monstruosa, el K20 se convirtió en el Small Block V8 de la generación Import, un motor capaz de transformar cualquier chasis en un asesino de gigantes, redimiendo parcialmente los pecados dinámicos de esta generación. Para la octava generación en 2006 a 2011, Honda se dio cuenta de que Europa, América y Japón querían cosas completamente diferentes, así que dividió al Civic en tres coches distintos con el mismo nombre. Europa obtuvo el FN2, conocido como la nave espacial o el OVNI por su diseño futurista radical. Era un hatchback de 3 puertas con escapes triangulares, tomas de aire agresivas y un panel de instrumentos digital de 2 niveles que parecía salido de un jet. Se veía increíble y futurista, pero los ingenieros cometieron un error imperdonable: su chasis trasero usaba una barra de torsión barata en lugar de suspensión independiente. Fue una decepción masiva en la pista para los que esperaban un sucesor digno del EK9. Japón obtuvo el FD2 Type R, un sedán de 4 puertas que es considerado uno de los mejores Type R jamás fabricados. El chasis era un 50% más rígido que el Integra Type R de C5 anterior, gracias a soldaduras adicionales y refuerzos estructurales. La suspensión era dura como una roca, casi insoportable en ciudad, pero perfecta en circuito. Su motor K20A entregaba 225 caballos a 8.000 revoluciones por minuto. Era un coche de carreras con placas de calle que no pedía disculpas. América obtuvo los chasis FG2, coupé de 2 puertas, y FA5, sedán de 4 puertas. Fue el regreso triunfal del Civic Si en el continente americano después de varios años sin una versión deportiva decente.
Con el motor K20Z3 de 2.0 litros produciendo 197 caballos, un diferencial autoblocante de serie. Suspensión deportiva calibrada perfectamente y una caja manual de 6 velocidades con relaciones perfectas, es considerado hasta hoy como el último Civic Si puramente mecánico, analógico y accesible. Muchos lo llaman la mejor compra deportiva de la década de 2000. Paralizada por la crisis financiera global de 2008, Honda calculó mal. Asumiendo un futuro de austeridad, lanzaron un Civic 2012 construido bajo la premisa del ahorro de costos extremo, con interiores de plástico duro y una dinámica de conducción anestesiada. La respuesta del mercado fue brutal, la influyente Consumer Reports retiró su recomendación de compra al modelo, una humillación pública sin precedentes para la marca. Honda reaccionó con pánico, ejecutando un rediseño de emergencia en solo 12 meses para el modelo 2013, pero la reputación de calidad intocable había sufrido una grieta. El Civic Si adoptó un motor 2.4 litros, K24Z7, que, aunque ofrecía más torque en ciudad, perdió la magia de las altas revoluciones, reduciendo el límite de giro a unas decepcionantes 7000 revoluciones por minuto. El coche ya no gritaba, murmuraba. Sin embargo, en Europa, el final de esta generación marcó un hito histórico e irreversible, el nacimiento del FK2 Type R y la introducción del turbo. Con 306 caballos de fuerza inducida, Honda admitió finalmente que, para seguir siendo rápidos, la era de la aspiración natural debía morir. Para limpiar su honor, Honda unificó su plataforma global y abandonó la sutileza. El Civic de 10ª generación, FK8, adoptó una estética inspirada en el género mecha japonés, llena de ángulos agresivos, generadores de vórtices y alas masivas que polarizaron al mundo. Pero la ingeniería bajo la piel era innegable. El FK8 Type R llegó finalmente a América, armado con 306 caballos turboalimentados y una aerodinámica funcional que generaba carga aerodinámica real a alta velocidad. Los críticos se burlaron de su apariencia juvenil hasta que vieron el cronómetro. El FK8 destrozó el récord de Nürburgring para tracción delantera con un tiempo de 7 minutos, 43 segundos y 8 milisegundos. ¿Su secreto? La suspensión delantera de doble eje, Dual Axis Strut, una genialidad mecánica que separaba el eje de dirección del amortiguador, eliminando casi por completo el temido torque steer. Honda demostró que, con suficiente ingeniería, una tracción delantera podía humillar a rivales de tracción integral mucho más costosos y complejos. La generación actual, chasis FL o FE, representa la culminación adulta de la saga. Limpiando el exceso visual, Honda creó un diseño minimalista y elegante, pero no menos violento en su ejecución. El Type R FL5 refina la fórmula con 315 caballos, especificación americana, y un chasis ensanchado, priorizando la eficiencia térmica, con un radiador y apertura frontal masivos. Y la estabilidad sobre el espectáculo visual. En abril de 2023, el FL5 reclamó el trono de Nürburgring con un tiempo oficial de 7 minutos, 44 segundos y 881 milisegundos. Para los no iniciados, este tiempo parece más lento que el de su predecesor, pero es una ilusión estadística. La medición oficial del circuito cambió en 2019, añadiendo 232 metros de recta al cronometraje. Ajustado a la misma distancia, el FL5 es objetivamente superior, rodando cerca de los 7 minutos y 39 segundos en la configuración antigua. Hoy, la gama Civic es una meritocracia completa, desde el híbrido HEV de consumo irrisorio hasta el Type R. Considerado unánimemente por la prensa especializada como la perfección absoluta de la dinámica de conducción en un vehículo de tracción delantera. El Civic nunca fue diseñado para ganar Le Mans. No nació con un V12 ni con cuero italiano. Nació de la necesidad de supervivencia en medio de una crisis global. Pero ese es el verdadero milagro. Es el coche más democrático del mundo. En sus años de historia, ha sido el coche en el que aprendiste a manejar, el que te llevó a la universidad, el primer proyecto que rompiste en tu garaje, y la máquina con la que asustaste a un Porsche en pista. Mientras haya jóvenes con herramientas, poco dinero y ganas de ir rápido, la leyenda del Civic nunca morirá.